Muy buenas tardes, vamos a iniciar con información del momento. Decretaron prisión preventiva para el cuñado de Eduardo Cruz Coque tras este triple homicidio en la comuna de La Reina. Escuchemos a la Fiscalía. Refuerza la participación del imputado. Fiscal, algo relevante también es el hecho si se utilizó o no algún tipo de droga o algún tipo de estupefaciente para poder hacer dormir a estos dos adolescentes y que puedan contemplar también el hecho de que hay una planificación y que se ejecutó esto con la intervención de un tercero. Sí, dimos cuenta en la audiencia también de la presencia de elementos en los informes toxicológicos de las víctimas menores de edad, la presencia de particularmente un medicamento denominado como de sumisión en este informe pericial, en cierta concentración. No estamos en condiciones hoy de decir si esas concentraciones eran no letales o cuáles son las requeridas para alcanzar dicho estado, pero sin lugar a duda la utilización de ese elemento influyó directamente en la poca posibilidad de defensa por parte de los menores. ¿Se pudo utilizar su rol o su profesión de psicólogo para conseguir ese medicamento, dice usted? No son antecedentes con los que contamos nosotros. ¿Se había enfrentado a la víctima de él? Sí, no, colega, suficiente. No, si la defensa apeló a eso. no se habló de nada de eso. Gracias a todos, gracias a ¿Había todos. con él? No, gracias Eso, a todos. gracias. Perfecto, ahí estábamos escuchando, Sabrina, acaba de terminar esta audiencia de formalización, finalmente prisión preventiva para el imputado, hasta ahora el único imputado por la muerte de Eduardo Cruz Coque junto a sus dos hijos de 17 años. Recordemos también que este es un hecho que ocurre el pasado 18 de octubre y que incluso también en un principio se hablaba de que podría haber sido parricidio, de que podría haber sido un robo, pero vamos a escuchar también más declaración al respecto. No, porque está como imputada, entonces como imputada tiene derecho a guardar silencio. Pero ella no declaró, también la representa. Sí, también la representamos. Sí. Usted le apuntaba de que finalmente él tenía que llevar este proceso judicial en un arresto domiciliario total. ¿Cuáles son los argumentos que finalmente usted escribe? Muy sencillo. La prueba que tiene el Ministerio Público es solamente indiciaria. No hay ningún testigo que haya dicho él mató a estas personas. Solamente son cosas de oídas, deducciones que hace el Ministerio Público en su teoría del caso, que es bastante, diría yo, plausible, pero conforme a la interpretación que ellos hacen de la prueba. Nosotros tenemos una visión totalmente distinta. O sea, cada cosa tiene su explicación. ¿Qué dice entonces su defendido respecto de toda esta situación? Él dice que es inocente. No hay ningún lío de dinero acaso. Las pruebas que hay, abogado. Sale del domicilio, sale con una bolsa de color café. Él le indicó que lleva adentro, si era basura, dónde la dejó, porque a las cámaras de seguridad, a la vuelta él ya no está con esa bolsa y se presume que adentro había la evidencia. Son las cosas indiciarias que decimos que no existen. O sea, es como si yo saliera de mi casa con la caca de mis perros y eso me vinculara con crimen. Claro, pero de esa manera se habla el hecho. Eso es ridículo. Sí. ¿Pero qué dijo con respecto a la bolsa? ¿Él declaró, entregó su declaración finalmente o guardó silencio? No ha declarado sobre ese tema porque se apareció hoy día. En las pruebas de sangre que hay en la casa, en una manilla, en la máscara, había unas que la ADN entregaría que son pruebas de sangre de él. Imagínese si te toman pruebas de sangre en tu casa cuando vives con otras personas, evidentemente que pero va a salir ADN. Pero en la casa de la víctima había marcas de sangre del ADN del imputado. Son 3 casas en el mismo predio. ¿Pero por qué había sangre en las manillas, en una máscara? Algo relevante también preguntarle. El ADN, hasta donde conocimos hoy día de la mañana, correspondía en la casa de la víctima a la víctima mayor de edad. ¿Qué intención habría tenido él de comprar una máscara y una pistola de juguete para qué, previo al...? ¿Qué intención tiene la gente de disfrazarse para Halloween? Su representado va a declarar, se va a quedar callado. ¿Usted lo descarta de cierta manera? No, porque acá la tesis del Ministerio Público es que él participaría de un 2% de una sociedad que tiene 1.000 millones de capital y por lo tanto, al supuestamente fallecer la víctima, él sería beneficiario. No es beneficiario nada. Él se queda con el 2% de lo que corresponde. Pero anteriormente ya había pedido que vendieran este inmueble, la víctima ya se había negado a eso y esa podría haber sido una motivación también para este crimen. Esas son especulaciones de algunos de los testigos, especialmente la exmujer de la víctima. ¿Qué le ha dicho respecto al hecho de 2024? Sí, donde había intoxicado a los niños, había estado vinculado a la intoxicación de la familia. Días anteriores a su detención. Da uno, porque... Abogado, respecto primero, le preguntaba, ¿usted asume la responsabilidad de representarlo a él durante esta jornada? ¿Cuánto se contacta finalmente él con usted? No, cuando adquiere el calidad de imputado, ahí nos contacta, porque obviamente está siendo objeto de una investigación. O sea, eso fue ayer. No, una semana atrás. Sí, perfecto, muchas gracias, abogado. Estábamos escuchando entonces a Sabrina, el abogado defensor del imputado que quedó en prisión preventiva. Va a seguir conversando con los medios de comunicación, pongamos atención. Y realmente especulaciones ridículas, porque si a alguien lo envenenan, hace una denuncia,
al Ministerio Público, a Carabineros, y no aparece 2 años después diciendo que ¿Su representado va a colaborar, va a prestar está colaborando, accedió al levantamiento del secreto bancario, a la apertura de los dispositivos tecnológicos, total colaboración. ¿Pero va a prestar declaración? Ya prestó declaración. ¿Usted está defendiendo a la pareja también, a Trinidad Cruz Coque? Sí, ¿Ella ha también. entregado alguna información respecto? Porque se está investigando una planificación por parte de esta pareja de este triple homicidio. Bueno, eso es parte de la investigación del Ministerio Público. Nosotros también vamos a colaborar con la investigación, pero el día de los hechos ya estaba fuera de Santiago, así que eso es, diría yo, una idea peregrina del Ministerio Público. Muchas gracias. Escuchábamos entonces, Sabrina, respecto a la medida cautelar, la máxima medida cautelar finalmente que le llega al imputado. Estamos hablando de Jorge Ugalde. Finalmente se le imputan 3 homicidios calificados, también en un contexto de violencia intrafamiliar. Yo te lo estaba comentando, es un hecho que ocurre el pasado 18 de octubre. También cuando en primera instancia, cuando llegan las diferentes policías, luego de ser avisados incluso por el mismo imputado que adentro de esta casa habían 3 personas fallecidas. Es en primera instancia que se hablaba de que podría tratarse de un robo con homicidio. Eso fue rápidamente descartado luego de conocerse las primeras pericias también por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Luego se hablaba entonces de un parricidio, que este hombre, Eduardo Cruz Coque, la víctima, finalmente habría quitado la vida a sus 2 hijos de 17 años para él luego también suicidarse adentro de la vivienda. También todo eso fue descartado por parte de los policías luego de estos informes que entregaron tanto el Servicio Médico Legal como la PDI, que decían que las heridas que él tenía en su cuerpo no eran posible que él mismo se las haya hecho. Por eso es que comienza toda esta investigación y tal como escuchábamos recién al abogado defensor, él es imputado desde hace ya una semana atrás que comienzan entonces todas estas diligencias, luego de encontrar diferentes declaraciones, incongruencias en las declaraciones que él prestó. Recordemos que el imputado en primer lugar estaba en calidad de testigo. Él presenta también todas sus declaraciones, que él sale de la casa a pasear a su perro y que luego vuelve y se encontró con esta escena del crimen. Todo eso después fue visto en cámaras de seguridad por parte de la Municipalidad de La Reina, donde queda en específico que él sale junto a su perro con una bolsa en la mano. Según las cámaras de seguridad, es una bolsa que él habría arrojado al canal San Carlos y que luego vuelve a la casa sin ella y da aviso a los policías. Por eso es que en la escena del crimen no se encuentra finalmente esta arma con la cual habrían quitado la vida a Eduardo Cruz Coque, y además, según las pericias realizadas por el Servicio Médico Legal, es que ambos menores de edad, los hijos de la víctima de 17 años, fueron intoxicados con un medicamento para provocarles entonces que se durmieran en su casa y luego, según las pericias también entregadas, ellos habrían sido entonces asfixiados. Todo eso es en materia de investigación. Todo luego también de que los más cercanos a Eduardo Cruz Coque, a la víctima, mencionaran que era imposible que él, de camarógrafo también de la campaña de la Teletón, fuera capaz de poder hacerle daño a sus hijos por el amor que le tenía, por también todas las veces que los ayudaba, porque teniendo en cuenta también que pertenecían a la Teletón, y por eso es que encendieron las alertas a las autoridades finalmente para poder finalmente llegar a este imputado. Estaban hablando también el fiscal en jefe, vamos a escuchar. Ayer. Junto a ello, ¿no es cierto?, las muestras de material genético levantadas al interior del domicilio de las víctimas, ¿no es cierto?, nos pudieron situar como elementos, ¿no es cierto?, con el resto de la prueba presentada en la audiencia de garantía, ¿no es cierto?, que el tribunal acreditara la participación del imputado en los hechos, decretara su prisión preventiva, fijándose un plazo de 180 días de investigación. Fiscal, ¿hubo algún tipo de... hubo quizá una apresura en la primera instancia de entregar quizás de que esto se trataba de un parricidio de parte de la Fiscalía? ¿Perdón? ¿Hubo algún tipo de premura en el hecho de entregar la información de que se trataba esto de un parricidio en vez de este triple homicidio calificado? No, nosotros no dijimos eso. De hecho, lo único que descartamos el primer día, que se tratase de un robo con homicidio. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, se bajaron las distintas líneas investigativas. Y sobre esto mismo, bueno, usted decía, hizo una serie de compras, pero también se habla de esta herencia. ¿En qué punto ustedes hacen el match entre lo que ocurre con este conflicto que se podría situar con esta materia económica, no? Sí, mire, todas las otras preguntas, bueno, habíamos iniciado, pero las otras preguntas las contestó la fiscal Carolina Remy, y ahí en ese sentido me voy a remitir a lo señalado ya por ella. ¿Ya? Eso, vale. Dos.
Ahí escuchábamos entonces, Sabrina, 2 imputados en este caso. Hablamos de Trinidad también, Cruz Coque, quien vendría siendo la hermana de la víctima. Finalmente, ella se encuentra en calidad de imputada, pero de momento no se encuentra detenida. Todo eso porque todavía falta que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se entregue algún informe que pueda acreditar también la participación de ella en esta causa. Se habla incluso de que podría ser una especie de autora intelectual respecto a lo que ocurre, y que finalmente Jorge Ugalde sería más bien el autor material de este triple homicidio, finalmente que lo deja en prisión preventiva. Es un hecho que ocurre el pasado 18 de octubre y que recién la semana pasada, finalmente luego de todas las pericias, se logra dar con que esto no habría sido un parricidio ni que tampoco entonces un robo. Sabrina. Será interesante también escuchar por parte de la Fiscalía si ellos manejan los mismos antecedentes que estaba señalando el abogado defensor, ¿no? De que la hermana de esta persona lamentablemente asesinada, según la investigación apuntada hasta la fecha, si ellos también manejan la información de que ella se encontraba afuera de Santiago, porque ahí también se podría esclarecer un poco el panorama en torno a qué fue lo que pasó ese día. No sé si van a hablar ahora por parte de Fiscalía. Claro, Sabrina. Sí, vamos a hablar ahora con Libertad Triviño Alvarado y Vivian Lennon. Bueno, preguntarle con respecto a su posición respecto de toda esta situación y la prisión preventiva para el único imputado hasta ahora. Nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones. Mi representada se encuentra en un duelo profundo en el que perdió a las 3 personas que más amaba en su vida. De este modo tan brutal, ¿cierto? En esta circunstancia en que el consuelo es difícil. Eduardo era un buen padre, era un gran padre, y ellos como familia tenían una excelente relación y habían logrado salir adelante con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, digamos. ¿Qué sabía de amenazas, de la situación que se denuncia de un intento de intoxicación el año pasado, incluso en contra de Eduardo? ¿Ella conocía de esta situación? Mira, lo más importante es que este es el principio de la investigación que tiene que seguir adelante. Nosotros vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para la investigación, sobre todo para esclarecer los hechos, pero también para esclarecer la participación de terceras personas u otros involucrados. Esa es la única manera en que mi representada va a poder obtener paz y tranquilidad. Pero en ese sentido, ¿hubo amenazas, hubo denuncias que su defendida haya conocido en contra de Eduardo y sus hijos, ¿no? Amenazas no, pero sí efectivamente existe un antecedente previo en noviembre del año 2004 en que él tuvo que ingresar a urgencias por un envenenamiento. ¿Su defendida la habrá un envenenamiento, digamos, incluso el imputado cataloga este hecho como una intoxicación, pero no hay duda que Eduardo en noviembre ingresó a la clínica de urgencia en muy malas condiciones tras comer, efectivamente, consumir un alimento que le había enviado su hermana y que le había entregado directamente el señor Ugalde. ¿Cómo era la relación entre ellos como familiares que vivían en el mismo terreno? ¿Eran cercanos, eran lejanos con respecto a esta...? Mientras duró el matrimonio. Sí. La verdad es que Eduardo vivía muy poco en La Cañada. Carolina le tenía habilitada una pieza en su casa, donde compartía con su hijo mucho tiempo, donde los llevaba a rehabilitación. Entonces la verdad es que la familia en general estaba más en Isla de Maipo que en La Cañada. Entonces este es el móvil, la herencia, el móvil económico finalmente al negarse a la venta de estos terrenos. No es la venta de los terrenos, la verdad. Lo que pasa es que existe una discusión o que existe una discusión social que dice relación con los derechos hereditarios que se materializan en una sociedad inmobiliaria de Cruz Coque, de la familia Cruz Coque, y por un lado está mi representada, o sea, Carolina, está Eduardo, digamos, y por el otro lado está Trinidad y Jorge. Tras el fallecimiento de los padres, ingresa mi representado de la Tras la muerte de los padres, ingresa Eduardo a la sociedad y Iván, que originalmente era parte de la sociedad, tiene que salir de ella. Y esta idea de ordenar las cuentas, de proteger a su hijo económicamente, comienza a manifestarse por Eduardo en el año 2024. Entonces hay hechos concretos de los que dimos cuenta en el tribunal, en los que Eduardo manifiesta su intención de revocar el testamento que tenía y llegar a un acuerdo social en que Iván sale completamente de la sociedad y Trinidad le entregaba la participación social que correspondía, que es un 2,2%, y quedan con un 50% cada uno. Nosotros creemos que esa presión económica
pueda ser el motivo efectivamente de este asesinato. Para quedarse con el 100%. Si se hubiera concretado, digamos, lo que Eduardo quería, digamos, que era proteger económicamente a sus hijos, se habría quedado con el 50%. Ahora que Eduardo falleció, fue asesinado y sus hijos fueron asesinados, claro, el porcentaje social queda radicado en Trinidad y en Jorge Ugalde. Actualmente ellos tienen el 100%. Sí. Muchas gracias, abogada, que esté muy bien. Ahí escuchábamos, Sabrina, entonces, Sabrina, finalmente la parte de las abogadas querellantes también, quienes vendrían siendo las que están representando también a la esposa de la víctima que finalmente fallece. Y ahí hablábamos lo que estábamos comentando, también esta motivación que podría ser por el hecho de estos terrenos que se encuentran en disputa, esta que ocurre en la comuna de La Reina, un terreno donde hay 3 viviendas ubicadas ahí y además otros 2 departamentos también ubicados en la comuna de Santiago Centro, que finalmente habría sido el motivo del móvil, finalmente según las primeras antecedentes que se manejan de que este hombre, el imputado, finalmente haya hecho este triple homicidio calificado. El relato es brutal, ahí estamos escuchando a la abogada que decía, bueno, finalmente lo que pasa con la persona que ella defiende, ¿no? Perdió a sus 3 personas queridas, a sus seres más cercanos, estamos hablando de su esposo y sus 2 hijos. Este caso realmente es brutal, un vuelco realmente totalmente inesperado. También es algo que solicitaba la familia, que se avance en esta investigación, porque como tú lo estabas mencionando, los seres queridos decían, estas no son características de parricidio, él amaba a sus hijos. En esa misma línea me parece importante reiterar para las personas que se están sumando a la sintonía, finalmente se decretó prisión preventiva y finalmente algo clave para avanzar en esto, que era un triple homicidio, era porque nunca se encontró un arma para finalmente quitarle la vida, ¿no?, a estas 3 personas. Claro, en su momento también al interior de la escena del crimen, Sabrina, fue encontrada un arma tipo fogueo y también una máscara que, según lo que se maneja, habría sido una especie de disfraz que iba a ser utilizado para Halloween. Pero efectivamente, dentro de todas las pericias que se realizan al interior de esta casa, es un terreno con 3 viviendas al interior. Una que era utilizada justamente por la familia de la víctima, otra utilizada por la familia del imputado y una tercera casa que era de los padres también de la víctima. En la casa donde vivía el imputado finalmente se logra encontrar esta máscara con restos biológicos que fueron periciados y esa fue la primera prueba también para lograr la detención de este sujeto y finalmente lograr que sea formalizado. Lo segundo también es que nunca se encontró el arma con la que se le quita la vida a la víctima y se presume, según los antecedentes que han podido recabar tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones, es que este hombre, al momento de salir a pasear supuestamente a su perro con una bolsa, él intentó deshacerse justamente de la bolsa que habría contenido el arma homicida, tirando esta bolsa entonces al canal San Carlos. Aquel canal que, si bien fue periciado, fue trabajado y fue rastreado también por la Policía de Investigaciones debido a la gran cantidad de agua que se encontraba cuando este fue periciado, no se logró encontrar absolutamente nada de momento. No se descarta, si bien, que continúen las diligencias en ese lugar por parte de la Policía de Investigaciones, que ahora es la Brigada de Homicidio, finalmente, que lleva a cargo esta investigación en conjunto con la Fiscalía para poder encontrar el arma homicida. Los primeros también diligencias al cuerpo de la víctima dieron cuenta de que no se habría quitado la vida porque las heridas que él tenía era poco probable atribuirlas a que él mismo se las haya hecho. Lo mismo sucede con la teoría inicial, que podría haber sido este robo, donde no se encuentra el arma homicida, sino que más bien una pistola de juguete, una pistola de fogueo, la cual no fue utilizada tampoco para quitarle la vida a la víctima. Entonces, todo eso hace pensar a las policías, a los investigadores, finalmente, que las declaraciones entregadas por el imputado en su momento, que fueron de calidad de testigo, eran incongruentes y se estaba contradiciendo. Por eso, finalmente, que se logra hacer más pruebas al interior de la escena del crimen, se logra recoger también otros rastros biológicos y se logra finalmente la detención, además también de todas las declaraciones de los cercanos a la víctima, que es lo que estábamos mencionando recién, que era muy extraño que él pudiera entonces atentar en la vida de él, como también en las de sus hijos de 17 años. Sí, y bueno, estamos atentos también a lo que va a pasar con la hermana de Cruz Coque, que sabemos que está imputada, pero todavía no ha sido formalizada porque todavía están recabando más antecedentes. Silvana, muchísimas gracias por el informe. Más adelante volvemos a retomar el contacto para ir profundizando, ¿no?, en las declaraciones que ha entregado la Fiscalía. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, buenas tardes. Hasta luego.